tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, estamos arrancando la caja negra, 21 en punto, 27 grados la temperatura en Asunción. 3 temas tenemos para compartir esta noche. Vamos rápidamente a esto que anunciaban nuestros compañeros en el noticiero. Tenemos este documento, que es un documento exclusivo al cual hemos accedido nosotros en la caja negra. Y quiero desmenuzar, déjame ahí así mismo, quiero desmenuzar y después quiero analizar esto con Carlos Morínigo, ex ministro de Salud, que ya está con nosotros acá en la mesa. Este documento que están viendo acá, a ver, vos tenés, doctor, a ver, pasamos un poco, por favor. Tiene fecha 4 de agosto de 2020. Escuchá que, doctor. Va dirigido este memorándum a la licenciada Liliana Franco, dirección administrativa. ¿De parte de quién? Doctor Augusto Portillo, de la Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos, del licenciado José María Blanco, Departamento Uso Racional de Medicamentos, y de la Química Farmacéutica Graciela Valenzuela, jefa del Departamento Selección, Estimación y Planificación de Medicamentos. ¿Qué es lo que piden en este memorándum que tiene fecha 4 de agosto de 2020? Solicitud de adquisición por urgencia impostergable, medicamentos para enfermedades crónicas y otros de alta rotación para el Ministerio de Salud Pública. Y abajo leo, ¿podés resaltar ahora el segundo párrafo, por favor? El segundo párrafo que marcamos podemos resaltar. Dice, como puede apreciarse en los informes de ejecución que se extraen del módulo de stock crítico. Módulo de stock crítico. Los saldos con que contaban los contratos de provisión que tenían saldo suficiente mientras se concretaba el pedido de adquisición de medicamentos varios que dio origen a una licitación el año pasado, 2019, mes de junio de 2019, que sufrió varias modificaciones durante el curso de solicitud y que hasta la fecha, tras su desmembramiento, aún no se encuentra adjudicado. Una licitación de junio del año pasado. Y no quiero marear con el detalle. Sigo y voy al último párrafo. Al último párrafo voy a ir porque acá en otra parte, eso que está señalado, vuelven a hablar estos directores de planificación, de uso racional de medicamentos, de planificación de medicamentos, del departamento, selección, etcétera, etcétera, usan el término stock crítico de medicamentos. Y en la última parte dice, y acá está donde piden una adjudicación vía excepción en forma urgente y detalla. Y dice acá, el monto aproximado de lo solicitado asciende a 92.000 millones de guaraníes. Se adjunta a la presente planilla de precios, formulario para la solicitud de adquisición de bienes, modelo, etcétera, etcétera. Y acá está la última parte, dice, se deja a criterio de los superiores la modalidad de adquisición más conveniente, pero se sugiere que sea una compra impostergable para minimizar el impacto de la rotura de stock de medicamentos. Ahí está señalado en ese cuadrado en rojo. Rotura de stock de medicamentos por los motivos expuestos anteriormente. ¿Cuáles son esos motivos expuestos anteriormente? Licitación del año pasado, noviembre, después aparece otra licitación de junio
que no avanzaron porque se hicieron algunas modificaciones, hablan de desmembramiento de esa licitación, de adjudicación, no se dio. ¿Qué genera esto? Genera que hoy tengamos esto que mencionan los directores del Ministerio de Salud: stock crítico de medicamentos, y en la última parte hablan de rotura de stock de medicamentos. Esto tiene fecha agosto de 2020. ¿Qué piden? Reitero: adquisición por urgencia impostergable, medicamentos para enfermedades crónicas y otros de alta rotación para el Ministerio de Salud. Ahora mostrame el siguiente documento. Esto es calentito. Esto acaba de salir de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Resolución número 5600/20. Resultado: ordenar la apertura del procedimiento de investigación de oficio y ordenar la suspensión del procedimiento licitatorio en base a las consideraciones expuestas en la presente resolución, que dice contrataciones públicas. Anula, suspende, en realidad es el término, suspende el proceso licitatorio de esto que acabamos de leer recién. ¿Y por qué? Y veo acá, está en el documento de contrataciones, una parte nomás leo, dice: determina la posibilidad de suspender los procesos de contratación, disponiendo textualmente lo siguiente: durante la tramitación de la protesta o la investigación de oficio de los hechos a que se refiere este artículo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, podría suspender el procedimiento de contratación conforme a sus respectivas competencias. Existen indicios serios de actos contrarios a las disposiciones de esta ley o a las que de ella derivan, o bien que de constituirse con el procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios a la convocante. ¿Y qué es lo que llama la atención de este pedido de agosto de 2020 de estos directores de urgencia impostergable para la compra de medicamentos para enfermedades crónicas y otros de alta rotación? ¿Qué es lo que llama la atención? Y tengo acá que este llamado impostergable, vía excepción, urgencia, lo hacen, y hay cuestiones muy llamativas que yo supongo que Contrataciones Públicas tuvo en cuenta lo siguiente. Piden que se entregue, por ejemplo, medicamentos, 50% deben ser entregados en 8 días, el 30% en 12 días y el saldo en 15 días. ¿Y qué es lo que nos dicen representantes del sector farmacéutico? Que, entre paréntesis, arrastran una deuda pesada y que es imposible cumplir con este plazo. Y acá está la consulta que le hacen al Ministerio de Salud, empresas que quieren participar de este proceso. Y acá tengo este documento, dice: considerando los plazos de entrega establecidos y la cantidad requerida, solicitamos a la convocante tenga a bien ampliar los plazos dispuestos en por lo menos 15 días para la primera entrega, 20 días corridos para la segunda entrega y 30 días para el saldo restante. ¿Qué responde el Ministerio de Salud? Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones. Y con esta respuesta del Ministerio de Salud, con el plazo que es de cumplimiento imposible, y te responden de esta manera, es como que le digan a los oferentes: me importa 3 cuernos. Yo hago lo que quiero, porque hay que agregar que los 28 medicamentos, como ejemplo, inyectables, como mínimo son 21 días para fabricar. ¿Y cómo va a cumplir? Algo huele mal
en este llamado que afortunadamente Contrataciones decidió o recomendó en realidad suspender el procedimiento. Para tener en cuenta, tomamos por ejemplo el caso doctor de la furosemida. Una empresa grande fabrica 30.000 ampollas por día. Al ser abastecimiento simultáneo podrías llevar la mitad, 150.000 ampollas, necesitarías 5 lotes. Con todo el proceso, el último lote estaría listo en 25 días, después de haber empezado el primero. Y lo que es más, tu línea de fabricación recién en 30 días para empezar otro inyectable. No podría hacer otra cosa durante un mes, solamente este medicamento en particular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a mostrar ahora en este informe? Todo indica dos cosas. O no tienen la más pálida idea de cómo se fabrican y cómo se consiguen estos medicamentos, o este llamado de vía excepción, urgencia impostergable, 92.000 millones de guaraníes, ya estaba otra vez el llamado dirigido a una empresa en particular. Rememoramos lo que pasó finales de marzo, abril, con las compras fallidas de salud para el clan Ferreira. Eso que se dibujó, que no lo decimos nosotros, claro, denunciamos nosotros acá, pero después lo confirmaron Contrataciones, Contraloría, la Comisión de Juicio, se presentaron denuncia a la Fiscalía y el propio Ministro de Salud presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público. Entonces estamos hablando de dos cosas acá. O desde el Ministerio al Ministerio de Salud se le perdió la pelota en el tema compra de medicamentos, o nuevamente estaban armando esto para dirigir esta licitación para favorecer a una empresa en particular. Y acá hay una realidad objetiva. ¿Cuál es la realidad objetiva? Esto que relata acá, o que relatan los directores, o varios directores de planificación de uso racional de medicamentos, hablan de stock crítico. ¿Qué significa stock crítico? Que ya estamos llegando al límite, que nos estamos quedando sin stock de medicamentos, no solamente para el COVID, sino para otras enfermedades. Y eso está en este documento al cual hemos accedido nosotros y acabamos de mostrar recién. Estos directores del Ministerio de Salud exponen la situación crítica y hablan de stock crítico de medicamentos, que está acá en este documento que tiene fecha 4 de agosto de 2020. Y a esto se suma otra vez otro elemento. A ver, en abril de este año, el Ministerio de Salud hizo 3 llamados importantes. Y acá tengo el detalle y digo el monto, porque enseguida vamos a ver el informe. Hace 7 meses que el ministerio hizo llamados, uno por valor de 59 millones de dólares, otro por 56 millones de dólares y otro por 76 millones de dólares. Estas dos últimas son montos de estas 3 licitaciones que el llamado se hizo en abril, hace 7 meses y no definen. Hace 7 meses y no definen 3 licitaciones. ¿Y qué hemos encontrado en esta compra que Contrataciones ordenó parar hoy? ¿Qué encontramos al revisar lo que estaban pidiendo y con los documentos que tenemos acá? Encontramos de que en este pedido de adquisición por urgencia impostergable de medicamentos para enfermedades crónicas y otros de alta rotación, son los mismos medicamentos que aparecen en esta otra o en estas 3 licitaciones que arrancaron en abril y que no se definieron. ¿Qué quiere decir? Se duplicaron. 3 licitaciones que no se definieron, llamado se hizo en abril, pero ahora piden en agosto una adjudicación alegando urgencia impostergable y se duplican
los medicamentos requeridos. Lo lógico es por qué no resolvieron esas 3 licitaciones, pendientes desde abril de este año. Y el argumento, o uno de los argumentos de las autoridades del Ministerio de Salud, es que está esta comisión que encabeza Arnaldo Yucio, esta comisión especial que hace la investigación de todo el procedimiento, la comisión liderada por el ministro Yucio. Y acá yo le decía fuera del aire y enseguida ya hablamos con el doctor Carlos Morinio. Una de cal y otra de arena. ¿Por qué? Porque gracias a esta comisión, y según la información a la que hemos accedido nosotros desde la Caja Negra, se produjo un ahorro de 143 millones de dólares. Y me dirán ustedes, ¿ahorro de dónde? Que la comisión que lidera Yucio generó un ahorro entre comillas, les digo por qué un ahorro entre comillas, de 143 millones de dólares en cancelaciones de licitaciones y ahorro en precios. ¿Qué es lo que hizo esta comisión? Revisó que algunas licitaciones no tenían sentido y en otras licitaciones, al hacer una comparación de precios, decía, pues esta oferta presentada por este o otro oferente no tiene razón de ser. Hicieron una sumatoria, 143 millones de dólares de ahorro de esta comisión que lidera Yucio. ¿Por qué digo ahorro entre comillas? Porque si no se creaba esta comisión, lo más probable esa plata, estos 143 millones de dólares, iba a parar en manos de vaya uno a saber quién. O proveedores, funcionarios, etcétera, etcétera. Lo mismo que pasó con el clan Ferreira y todo lo que ya sabemos. Entonces yo le decía una de cal y otra de arena con la comisión de Yucio. Por un lado, aplaudimos que se haya establecido este sistema de control y que se haya ahorrado 143 millones de dólares, pero por otro lado, ¿qué es lo que nos dicen desde Salud? Que el control que se hace ahora a partir de la creación de esta comisión y después del escándalo del clan Ferreira, las compras fallidas de Salud, esto vino a enlentecer todo el proceso de adjudicación. ¿Y cuál es la consecuencia? Vamos a escuchar lo que dicen los profesionales médicos. Hospital Nacional de Itagua no tiene medicamentos, inclusive antibióticos para pediatría. El reclamo que hace el doctor Carlos Morinio en INERAN, que no hay sedantes, y otra larga lista, que aclaro, lo del faltante de medicamentos no es simplemente una declaración del doctor Morinio, sino está acá en esta documentación que se presentó en agosto de este año y que hace referencia a stock crítico y lo otro, rotura de stock de medicamentos. Gravísimo por donde se lo mire. ¿Qué está haciendo el ministro Julio Mazzoleni al respecto? ¿Se le pierde la pelota? Después voy a mostrar una nota del gobierno de Ecuador. El presidente de Ecuador, vamos primero con el informe, le envía una nota a todos sus embajadores para que de manera urgente consulten con proveedores internacionales para la adquisición de medicamentos para hacer frente al COVID-19. Y mientras tanto acá nosotros seguimos bicicleteando, prácticamente ninguneando esa deuda de 150 millones de dólares que tiene Salud con las empresas farmacéuticas. A muchas de estas empresas farmacéuticas paraguayas, sus proveedores que están en el exterior le cortaron la línea de crédito. ¿Por qué? Porque ya no le pueden esperar más tiempo. Y hoy hay una discusión si el remanente de los 1.600 millones de dólares, 500 destinados al Ministerio de Salud, que hoy quedan 200 millones de dólares, ¿por qué no se usa esa plata para saldar la deuda y asegurar la provisión de medicamentos con los proveedores del Ministerio de Salud? Porque, según nos dijo el viceministro de Administración Financiera, se tiene que hacer un articulado en la ley de emergencia porque esa plata no se puede usar para pagar deudas, porque si no se va a violar la ley. Entonces, ¿dónde está la clase política
que tiene que plantear de manera urgente ese articulado, modificar la ley de emergencia y que el Ministerio de Salud se ponga al día con las empresas proveedoras y para evitar este desabastecimiento que se avecina. O como hace Ecuador, que ya abriendo el paraguas está comunicando a todos sus embajadores que busquen proveedores internacionales para proveer a Ecuador medicamentos que se van a utilizar para hacer frente al COVID-19. ¿Dónde está la clase política en nuestro país? Los diputados, senadores. Hoy le escuchamos a referentes políticos hablando de nombres de candidatos para el 2023. Aparece una larga lista de nombres de candidatos. Mientras tanto, esta es la realidad de nuestro sistema de salud. Y enseguida el doctor Morínigo nos va a contar. Hospitales ya están saturados. La terapia intensiva en Inerán ya no alcanza. Ya llegó a su tope y se vienen todavía las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo. Vemos este informe, atiendan esto que vamos a mostrar ahora y a la vuelta hablamos con el doctor Carlos Morínigo. Documento revela stock en rojo en todos los hospitales públicos. No hay, por ejemplo, la cantidad suficiente de Midazolam, ¿verdad? O sea, realmente es terrible la situación. Anoche teníamos una paciente en quirófano de urgencias y yo pidiendo hilo a las 2 de la mañana a gritos que me traigan hilo para suturar y no tenía, la paciente no tenía, los familiares no tenían y la institución tampoco tenía. Y yo pregunto, ¿tenemos lugar en terapia? Sí, tenemos lugar en terapia, pero no tenemos medicamentos. No encontramos respuesta, al contrario, cada semana que pasa es peor. Ahora ya están faltando otros 2 antibióticos más, faltan hojas de bisturí, sondas, antibióticos de amplio espectro, los caros, los antibióticos caros, los que cuesta conseguir. El Ministerio de Salud ordenó una compra directa de medicamentos alegando la situación crítica por la que atraviesan los hospitales públicos. Un documento exclusivo al que accedió el equipo de la Caja Negra revela que todos los hospitales de la red de salud pública están con stock en rojo. En el mencionado número 1285 de la Dirección de Planificación y Uso de Medicamentos, al que tuvo acceso la Caja Negra, se expone la crítica situación que atraviesan los hospitales públicos. La autoridad sanitaria justifica la compra directa sin licitación, alegando la tardanza para concretar las licitaciones pendientes. La convocatoria vía excepción incluye medicamentos para enfermedades crónicas y otros de alta rotación por un monto total de 92.517.645.210 guaraníes, equivalentes a unos 13 millones de dólares. El documento de uso interno del Ministerio de Salud alerta sobre la rotura de stock de medicamentos en todos los hospitales del Ministerio de Salud. La solicitud de adquisición urgente se justifica con la supuesta intención de salvaguardar la normal distribución de los medicamentos en todos los centros sanitarios de la red del Ministerio de Salud. Destacan que se han normalizado las consultas ambulatorias y las internaciones de los pacientes debido a patologías de base, sumado a consultas estacionales que están en aumento en todos los centros sanitarios. Existen actualmente 3 licitaciones públicas abiertas por montos millonarios para compras de medicamentos. 2 de ellas están en etapa de evaluación de ofertas. Las convocatorias pendientes desde el mes de abril fueron hechas bajo la modalidad de subasta electrónica, donde se incluye una etapa de competencia electrónica pública donde los oferentes compiten entre sí bajando sus precios. Los mismos medicamentos solicitados en esta compra vía excepción aparecen en el listado de medicamentos de estas 3 licitaciones pendientes. Otro aspecto llamativo de esta compra de urgencia son los plazos de entrega. El 50% debe ser entregado en 8 días, el 30% en 12 días y el saldo en 15 días. Referentes del sector farmacéutico con quienes se arrastra una pesada deuda explican que es imposible actualmente cumplir con esos plazos de entrega debido a que muchos componentes son importados y registran una alta demanda a nivel internacional. Los proveedores locales ya no cuentan con crédito por parte de los extranjeros por el retraso en los pagos. Los tiempos propios de estas licitaciones públicas, sumado a los trabajos de verificación y control de la comisión liderada por el ministro Arnaldo Yucio, provocan esta crisis
crisis de desabastecimiento, que ya es un hecho, se siente en los hospitales y pone en riesgo la vida de los pacientes. En el INERAM, que insignia de la lucha contra el COVID, faltan sedantes y antibióticos para los pacientes con COVID. En el Hospital Nacional también hay faltantes. La alta demanda afecta a otros hospitales, especialmente en las áreas de urgencias, internaciones polivalentes y terapia intensiva. Doctor Carlos Morínigo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué decide todo esto que acabamos de demostrar, de estos documentos, de estos pedidos, donde se habla por un lado de stock crítico, se pide medicamentos, compra por valor de 92.000 millones de guaraníes en forma urgente, contrataciones porque dice que se hizo mal, hay otras 3 licitaciones pendientes desde abril que no se definen? ¿Y cuál es la realidad hoy? Dijiste la semana pasada cómo están en el INERAM. Y es la realidad, es lo que hoy en día nosotros sentimos, que la falta de ciertos medicamentos, ahí está la razón. Esto que acabo de escuchar en tu relato es la respuesta a la necesidad que tenemos hoy en día en los hospitales. La furosemida hoy no tenemos en los hospitales. No tenemos otros medicamentos, los sedantes que están faltando. Y aquí vemos una falta de gestión administrativa totalmente. Esos llamados que se hicieron en abril y no se pudieron concluir son los que están atrasando totalmente la provisión de medicamentos. Y es más, que hay que aclarar una situación, que aquí tenemos en el Ministerio de Salud tenemos 2 administradores. La directora general de Administración y Finanzas y el director o el que está encargado de la comisión de compras COVID, que es Arnaldo Yuso. Entonces, las compras normales del Ministerio de Salud deberían seguir su curso, que es con el presupuesto del Tesoro. El presupuesto del COVID-19 es un presupuesto aparte que debe ser controlado por Yucio. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente Yucio está controlando toda la compra de todo el Ministerio de Salud, ya por las denuncias de corrupción que hubieron. Entonces, ahí tenemos un ministerio partido en 2, que lo que hace es que gracias a una mala gestión administrativa, nosotros tengamos que soportar en los hospitales la falta de medicamentos. Ahí vemos también que para que Yucio tuvo que comprender el mecanismo de compra, que al principio no lo entendían, y vemos como en abril teníamos 1.600 millones de dólares en la cuenta COVID, que recién empezaron a utilizarse en septiembre, octubre y noviembre, ahora en estos meses, donde octubre tuvo el mayor pico de utilización del presupuesto COVID. Hoy tenemos un saldo, se utilizaron en estos 3 meses 1.200 millones de dólares y hoy tenemos un saldo de 400 millones de dólares en las compras COVID. Pero había sido el otro mecanismo, que es el sistema administrativo del ministerio, propio del Ministerio de Salud, tenía esta falencia, por eso nosotros hoy estamos teniendo la falta de medicamentos. Esto es gravísimo en el ámbito administrativo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a días de que no se den más los códigos de contratación. Si nosotros antes del 12 de diciembre o del 15 de diciembre, la Dirección de Contrataciones Públicas Nacionales no nos dan los códigos para que nosotros podamos adquirir los medicamentos, estamos fritos, porque no vamos a tener medicamentos hasta marzo, abril del año que viene. Entonces, no vamos a tener... Claro que no, porque nosotros necesitamos presentar todo en tiempo. Si ahora está anulando una licitación, eso se tiene que rever, investigar. Eso es un daño y un atraso en la provisión de medicamentos impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto anula, entonces salen las notas de compra que tienen que ser rápidamente y en vía de la excepción. Y acá es donde, doctor, a mí se me pierde la historia también, ¿verdad? Porque contrataciones anula esto. Y contrataciones tiene que anular. Sí. ¿Por qué? Porque acá hace un relato en el antecedentes, las normas aplicables y la justificación para ordenar la suspensión de que esto se hizo mal, violando Totalmente disposiciones de la 2051, lo de los plazos, el reclamo. ¿Y quién es responsable, Jorge, de eso? ¿Quién es responsable? Entonces yo digo, contrataciones hace su trabajo. Por supuesto. Entonces acá está
el reclamo de los directores que piden estos medicamentos y hacen un relatorio y hablan de stock crítico. Entonces, yo le exculpo a estos directores que te relatan la realidad de los hospitales a contrataciones que dicen, casi, ¿quiénes son los responsables acá? Acá entramos, tenemos que determinar, o sea, quién hizo mal. Totalmente. Porque esta es la realidad, la urgencia por stock crítico, es decir, saldo rojo de medicamentos. Ellos están avisando, le están avisando. Y ya avisaron en agosto. Sí, le están avisando al ministro, mira que tenemos esto, la licitación no está saliendo, está parada. Si vamos a llegar a hacerlo, tenemos que hacer la compra. Y vea usted, al final decía, vea usted el método que va a utilizar para la compra, le dice. Se deja a criterio de los superiores la modalidad de adquisición. Exactamente. ¿Qué significa eso? Que eso se puede hacer de otra forma, como si fuera una compra que es impostergable, ¿verdad? Entonces, ellos le dicen a ellos, les sugieren y le dicen, vean ustedes, nosotros le avisamos, estamos en este stock. Y te dicen a un ministro, falta este. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros teníamos mecanismos para ir comprando. A veces teníamos que hacer compras por otro rubro. Sí, entonces ellos le están avisando en una cosa que se hizo mal. No podemos hacer bien. Yo decía el otro día y lo vengo repitiendo, no sé si todos los días, pero en la radio. En 5 días definimos la licitación para el Clan Ferreira de 14 millones de dólares. En 5 días. Hicimos mal. O sea, ¿qué quiere decir? Podemos definir en 5 días, pero podemos hacer bien también. Sí se puede. Hagamos bien y hagamos imprimirle esa celeridad que se le imprimió a fines de marzo para favorecerle al Clan Ferreira. Usar esa misma celeridad, esa misma dinámica, pero hagamos bien para que no venga contrataciones públicas y nos diga vamos a suspender porque tu proceso licitatorio no reúne las especificaciones, viola las disposiciones legales. No podemos hacer bien, doctor. Totalmente. Y la ley no entiende la necesidad que hay en salud pública. Entonces, la ley al no entender quiere decir que tienen dobles responsabilidades los que hacen los llamados licitatorios, los que hacen el trabajo de gestión para las licitaciones en el Ministerio de Salud, que tiene que ser gente idónea y tiene que ser gente que entiende de esto. El COVID vino a descubrir y sobre todo a mostrar la realidad administrativa del Ministerio de Salud. Tal es así que tuvieron que poner una comisión que controle qué va a comprar el Ministerio de Salud, atrasando todos los procesos. Si a mí me ponen como ministro y me dicen, ¿sabe qué? Vos no te van a encargar la parte administrativa, se va a encargar él. ¿Y qué él sabe de lo que nosotros necesitamos? Yo le puedo llamar, yo necesito furosemida, dame pues, liberame pues. La directora del Hospital Nacional se pasa golpeando puertas para que le hagan correr sus licitaciones. Ella hace la gestión y me lo dijo personalmente ayer. Entonces, pero ahí también, yo digo 100% de acuerdo con eso que estás diciendo. Pero si no entraba la comisión de Yucio, también. Si no entraba la comisión de Yucio que tengo acá, no íbamos a ahorrarnos 143 millones de dólares. Y yo preguntaba, ¿pero cómo nos ahorramos 143 millones de dólares? Se cancelaron licitaciones que se estaban haciendo, que ellos se dieron cuenta que no eran necesarias porque se encimaban con otras licitaciones y en precios. Entonces, yo digo, le cuestiono a Yucio, no sé, salvamos 143 millones de dólares. Imagínate, yo te doy 50 nomás y verán lo que vas a hacer con esa plata. Es lo que yo no entiendo, Jorge. Quiere decir que Yucio está controlando todo el sistema administrativo del Ministerio de Salud. Porque la comisión de Yucio es solamente para compras COVID. Entonces quiere decir que él, aparte, descubrió que había licitaciones que eran dobles, que se hacía por otro presupuesto que no sea COVID. Entonces, por eso se ahorró esa cantidad de plata. Entonces, eso hay que dilucidar bien claramente, porque esto es, sinceramente, es grave la situación que estamos pasando en este momento. Y contrataciones habla de vuelta, ¿por qué aduce para ordenar la suspensión del proceso licitatorio en base a las consideraciones expuestas en la presente resolución? Y habla probable daño patrimonial. Imagínate, habla de daño patrimonial. Lo mismo que pasó fines de marzo con el Clan Ferreira. Así mismo. O sea,
Y es No. un daño terrorífico lo que causa esto, porque quién sabe qué medicamento. Nosotros tenemos salbutamol. Eso que vos pusiste de enfermedades crónicas y de alta rotación medicamentos, estaba hablando de la furosemida. Nosotros en el hospital respiratorio hoy, INERAM, no tenemos salbutamol. El broncodilatador no tenemos, era por esto. Entonces ni siquiera pudieron comprar en forma las cosas o hacer los pliegos en forma, por eso Contrataciones le rechaza. En el pedido de los directores de uso racional de medicamentos, cabe destacar que todos los medicamentos solicitados en el listado adjunto, claro, yo no tengo el listado adjunto, me pasaron este documento, un documento exclusivo que estamos contando y mostrando ahora, que adjuntos se encuentran solicitados bajo las denominaciones actuales, detalla las licitaciones públicas, etcétera, etcétera. Y acá vuelve a repetir, por lo tanto, dice, teniendo en cuenta todos los tiempos administrativos que conllevará la evaluación de ofertas y posterior adjudicación, se registrarán roturas de stock en poco tiempo, Ahí está. debido al aumento de las consultas e internaciones por distintas patologías, especialmente en las salas de urgencias, internaciones polivalentes y unidades de cuidados intensivos. Fuera de este pedido se encuentra en curso la solicitud de compra para garantizar la cobertura de la contingencia respiratoria. Y esto lo dicen los que están al frente de la unidad, dice uso racional de medicamentos, planificación de medicamentos. ¿Tiene fecha? ¿Qué fecha tiene acá, doctor? Fecha 4 de agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y hoy Contrataciones dice, te anulamos esto porque posiblemente se pueda dar daño patrimonial en la manera en que elaboraron su pliego de bases y condiciones. Sinceramente es un error administrativo muy grande, Jorge, que trae consecuencias. Justamente estos medicamentos que son de uso crónico, hoy en día los estamos utilizando en los pacientes COVID. Acuérdense que los pacientes que más se internan por COVID son los que tienen enfermedades crónicas. Ahí tenemos pacientes que necesitamos furosemida, salbutamol, necesitamos las drogas que son sedantes. O sea, es una situación bastante compleja la que está atravesando ya desde marzo el Ministerio de Salud, cuando salió a desnudarse en qué proyectos administrativos estaban ellos, había sido que se descubrió con esta pandemia. Vino a descalabrar toda esa organización administrativa que tiene su consecuencia gravísima hoy, ¿verdad? Lilio Irala, Sindicato Nacional de Médicos. Doctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, para vos, para tu audiencia, al colega Carlos Morinio, un saludo cordial también. Y bueno, acá estamos en el campo de batalla sin demasiadas armas porque lastimosamente estuvimos haciendo también como Sindicato Nacional un relevamiento de la realidad que nos está quejando, ¿verdad? Y preguntando y recibiendo denuncias de la situación que tenemos que enfrentar en los distintos servicios de salud que se han vuelto, y valga la redundancia, de vuelta a campos verdaderos de batalla y sin demasiadas municiones, sin demasiado de sobra, es más, con muchísimos faltantes y de primera línea y de primera necesidad. Estamos hablando de medicamentos para sedación, medicamentos relajantes. Un amigo me llamaba desesperado porque me decía que no conseguía en ningún lugar atracurio para una paciente, para un familiar que estaba internado en la terapia intensiva de Ingavi, que tuvo que buscar en todas las farmacias que pudo, hasta que encontró por fin en una de ellas, y me preguntaba la exorbitante cantidad que le hicieron comprar, y yo tuve que explicarle que muchas veces nosotros nos vemos en la obligación y en la necesidad de usar de otros pacientes mientras ellos consiguen para su paciente, que tenemos que reponer para esos pacientes que pudieron comprar antes que ellos. Entonces, hoy estuve preguntando de vuelta, no tenemos antibióticos de primera necesidad que se utilizan en las terapias intensivas de primera línea y son esenciales, como la piperacilina tazobactam,
que justamente tampoco teníamos la garantía con estos importadores, entre comillas, que traían medicamentos con documentaciones falsas, que justamente ustedes se encargaron de desnudar también, Jorge. Y hoy estuve preguntando, no tenemos clindamicina, otro antibiótico de primera necesidad, piperacilina, tazobactam, que ya te dije, no hay meropenem, no hay imipenem, no hay vancomicina, o sea, todo es no hay. Y yo te relataba hace unos días en la urgencia, operando yo a las 2:30 de la mañana pidiendo hilo, pidiendo socorro, pásenme un hilo porque la paciente sangra y no teníamos hilo en la guardia. O sea, realmente de repente esto se vuelve desesperante. Aparte de lo que vemos, un aumento en la necesidad, un aumento en la demanda de servicios y sobre todo pacientes graves, ¿verdad? Y no contar con insumos es igualito que estar con las manos atadas, como alguna vez lo usamos como símbolo o imagen de nuestra situación, atados a una silla y atados con las manos atrás, sin poder hacer nada y viendo pacientes partir y morir. Aparte de tener un sistema abarrotado, los pacientes que están en situación crítica no tienen el soporte de medicación que precisan. Realmente desesperante la situación que estamos viviendo, Jorge, y creo que Carlos también lo está relatando y viviendo muy de cerca. Yo nomás quiero decir esto, porque suele ser muy sensible el doctor Julio Rolón, a quien lo respeto mucho, cuando hacemos estas críticas, ¿verdad? Dice, es muy sensible a las críticas, dice, no se mira el esfuerzo que estamos haciendo. Claro que se mira, ¿verdad? Pues yo creo que se valora eso. Pero hoy acá está la realidad que, aclaro, no lo estoy diciendo yo. Está acá este documento que tenés allí de quienes hacen la planificación dentro del Ministerio de Salud de los medicamentos que se requieren. Y en agosto de este año ya hacen la advertencia de esto que hoy ustedes están viviendo. Vos allí en tu hospital, Morínigo, también en Inerán, esta falta de medicamentos que me dicen acá, no hay insumos, medicamentos descartables, catéteres, reactivos, todo COVID-19. ¿Y qué es lo que se hizo mal? Se pide ahí una compra vía urgencia impostergable, 92.000 millones de guaraníes, vos podés llegar a justificar, porque estamos llegando a stock crítico. Pero cuando agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses y contrataciones, hoy decide suspender porque se hizo mal el proceso licitatorio y nos exponemos a un daño patrimonial. Mientras tanto, hay 3 licitaciones de abril, hace 7 meses, de 50 millones, 60 millones, 70 millones de dólares que no se resolvieron todavía. ¿Por qué? 7 meses. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Insisto, y no es simplemente cuestionar la administración de Mazzoleni, son hechos objetivos. ¿Cuáles son los hechos objetivos? Los directores, este documento exclusivo al que hemos accedido, hablan de stock crítico. Y el relato de ustedes, que están allí en el campo de batalla todos los días y haciendo este pedido desesperado. Entonces, algo tenemos que hacer. Y te quiero mostrar esto, doctor Irala, doctor Morínigo. No sé si vale la comparación, pero quiero hacerlo. Voy a tapar, mostramos esto y tapamos a quién va dirigido. Esto firma, esta nota, Santiago Apunte, embajador de Ecuador en Paraguay. Y le envía esta nota porque el presidente de Ecuador pidió a todos los embajadores que están en distintos países, ahí está la nota. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador ha informado que existe un desabastecimiento crítico de medicamentos para el tratamiento de diversas patologías, incluidos aquellos para uso en unidad de cuidados intensivos de pacientes con y sin COVID. Al respecto, el señor Ministro de Salud Pública de Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, puso en conocimiento de las embajadas del Ecuador en el exterior el listado de medicamentos con desabastecimiento crítico, con la finalidad de que las misiones diplomáticas ecuatorianas
entre ellas la Embajada de Ecuador en Paraguay, puedan apoyar en la búsqueda de empresas que puedan proveer las medicinas de acuerdo al siguiente detalle. Ahí se detalla las medicinas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ya hay un pedido, acá hay un país de la región que ya tiene un problema de desabastecimiento, ya se adelantan a la jugada para tocar puertas de proveedores. Imagínense, el gobierno de Ecuador está golpeando puertas de los proveedores paraguayos para comprar insumos. Y nosotros acá no le pagamos todavía a las empresas farmacéuticas 150 millones de dólares. Y que ya se les cortó la línea de crédito. Entonces digo, es una cuestión de mirar a futuro, de planificar. Totalmente. Y lo que yo percibo después de mostrar todos estos documentos, lastimosamente a nuestras autoridades del Ministerio de Salud se les perdió el norte, la pelota. Yo creo que les fue letal esto que pasó con el clan Ferreira en marzo, les generó esto un bajón tremendo y hoy no saben para dónde disparar. Mientras tanto, necesitamos una reacción inmediata o se va a dar esto que advierten los directores del Ministerio de Salud. Vamos no solamente a tener saldo rojo. Que ya es una realidad. Que ya es una realidad, puede ser peor. Esto fue en agosto, hoy es la realidad, Jorge. Esto es del 4 de agosto. Hoy ya es realidad que no tenemos furosemida, no tenemos sedante, no tenemos salbutamol. O sea, esto ellos avisaron en agosto y hoy tenemos la consecuencia de esto. Y tenemos la plata supuestamente. Y tenemos la plata. 400 millones de dólares tenemos todavía activos en el Ministerio de Salud de compras COVID. O sea, no podemos alegar que no tenemos plata, están los proveedores, están los fabricantes. Es una cuestión de eficiencia administrativa. Entonces, en una situación de pandemia, de emergencia como la que nos encontramos hoy, ¿por qué todavía, después del escándalo con el clan Ferreira, no hemos convocado a los mejores y a los paraguayos preparados en hacer compras? ¿Por qué no hemos convocado a los mejores? Y seguimos improvisando. Seguimos improvisando, por eso Contrataciones Públicas pide cancelar una licitación para insumos estratégicos para el Ministerio de Salud. ¿Por qué no convocamos? ¿Dónde están los mejores? Vengan, ayuden a Mazzoleni, ya que no se le puede tocar a Mazzoleni. Pues reúnanse, creo que en un momento se planteó eso. El ministro de Salud tiene que estar rodeado de los mejores, especialistas en compras, en licitaciones, en comercio exterior, en pago a los proveedores. O si no, señores, vamos a tocar fondo. Totalmente. Y se viene lo que advertiste el otro día. Se vienen las fiestas de fin de año. Se viene Navidad, Año Nuevo. Hasta el hartazgo ustedes, y acá le veo al doctor de una cara de cansado, le agradezco que esté acá, a vos también en tu guardia, Lilio Irala, que nos atendés. No se cansan ustedes de recomendarle a la gente cómo tenemos que cuidarnos y seguimos todavía. Hoy el presidente de la República estaba con Bolsonaro y 50 personas, ninguno tenía tapabocas. Y después las autoridades no respetan y le piden a la gente usar tapabocas, si no va a haber una multa o un castigo. ¿Que estamos de acuerdo con eso? Entonces necesitamos una sacudida, doctor, de manera urgente e inmediata, o si no, no sé qué puede llegar a pasar. Lo simpático es que en la farmacia de enfrente sí hay medicamentos. O sea, o le envías a la farmacia de enfrente y te compran los medicamentos. Se tuvieron que utilizar la estrategia de llamarle a los farmacéuticos que por favor en su farmacia pongan relajantes musculares, pongan para que la gente se vaya a comprar. Y no estoy mintiendo, y capaz que se enoje la persona porque estoy diciendo esto. Porque mismo del hospital se ha llamado a los grandes empresarios farmacéuticos, por favor pongan los relajantes frente al Inerán en la farmacia para que nosotros podamos hacer la receta y vayan a comprar ahí enfrente, porque salían y no había, tenían que ir a buscar a otro lado, y esas son cosas muy... necesitamos eso, Jorge. Ayer con Julio, no se tiene que enojar Julio también tiene que aceptar las cosas que están mal. Ayer estaba hablando el sistema de alto flujo que necesitamos nosotros. ¿Qué pasó? Me dijo que cayó la licitación. ¿Y por qué cayó la licitación? Porque había sido el oferente, ofertó y puso precio de referencia una máquina por 20, 30 millones de guaraníes, que había sido, no era la máquina que ellos necesitaban, en realidad sale 60 millones. Pero eso no puede pasar.
El precio de referencia tiene que ser fijado y se tiene que reunir una comisión de especialistas. ¿Por qué no nos llaman a nosotros para ver, este aparato te sirve? Tiene todo lo que vos necesitas, perfecto. ¿Cuánto sale esto? El precio de referencia es esto vamos a comprar. Ellos no hacen eso. En septiembre se hizo una licitación para compra de trajes de protección. Presenta una empresa una oferta $2 millones, mejor que la segunda. Y están trancando, porque según me dicen, hay un funcionario de salud que parece que se comprometió ya con la empresa que tenía que ganar y al final no ganó. Hay una diferencia de $2 millones y hoy no definen esa licitación en septiembre. Trajes de protección para ustedes que están allí en el día a día. Así mismo. Y los trajes de protección que tenemos son todos pequeños. A mí, por ejemplo, no me entra, me queda todo ajustado. Eso vos tenés que ser holgado. Tiene que tener XXL, no hay. La mayoría de los personales de salud somos grandes. Hay muy pocos personales que son chicos. Ahora usamos batas nomás ya. Porque los trajes de protección no nos entran. Y esta mañana me decía doctor Irala, en la radio una oyente, ¿dónde están los sindicatos, los médicos? ¿Por qué no se están manifestando? Pues yo le dije, espera un poco señora. Si le vemos mañana a las 6 de la mañana a Lilio Irala manifestándose, ¿quién va a hacer la guardia? Así mismo. Si hoy tenemos la lista ya de médicos que cayeron por COVID y que fallecieron, enfermeros, enfermeras que han caído. Y le pedí otra vez que se vayan a manifestarse para que le den lo que les corresponde. No se puede, lastimosamente no se puede. No podemos nosotros abandonar en este momento y salir a hacer manifestaciones. Es obligación de las autoridades suministrarnos a nosotros. O sea, siempre tenemos que salir a golpear y a hacer ruido para que nos den lo que nos merecemos. No es a nosotros, al pueblo que se le dé lo que se le merece. Acá está. Esto tiene fecha de hoy. Esta suspensión de esta licitación que se pidió en agosto, se pidió la compra, una licitación 92 mil millones de guaraníes, que dice el título ahí, ¿sí? para medicamentos crónicos y esenciales de rotación. Y esto se para hoy, con justa razón, lo hace Pablo 6 Contrataciones Públicas porque el proceso se hizo mal. Tengo que hacer una pausa cortita. Pausa cortita, venimos enseguida para cerrar este bloque. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Tengo que cerrar este bloque. Doctor Lilio Irala, te agradezco este contacto y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contamos esto que aclaro, tenemos toda la documentación que acabamos de exponer a la ciudadanía y esperemos que, no sé, esto que dije recién, una sacudida otra vez que pensamos que se iba a dar después del escándalo del clan Ferreira y parece que no, doctor. Mira, Jorge, nosotros no podemos considerar que estamos en estado crítico en cuanto a esto. Nosotros ya tocamos fondo, estamos en el fondo y peor en este momento, en este escenario y en estas circunstancias, no podemos estar. El gobierno precisa un golpe de timón urgente, fuerte, contundente, porque de lo contrario puede desencadenarse un caos que les puede explotar en la cara misma. Ineptitud, ineficacia, inutilidad absolutas para manejar una situación de por sí ya crítica en un escenario siempre crítico históricamente en salud pública. Nosotros siempre estuvimos en situación crítica, muy por debajo, en un 50%, 60% apenas de respuesta a las necesidades reales globales en cuanto a país, en servicios públicos de salud. Y hoy nosotros estamos en ese fondo en el que no podíamos permitirnos llegar en situaciones tan delicadas, tan vidriosas y tan explosivas como esta. Estamos de vuelta con una creciente situación de contagiados positivos, necesidad de mayor demanda de servicios críticos. Una vez más, nuestro servicio probablemente de terapia intensiva a nivel público ya otra vez colapsado. Para lo que se trata de COVID, como siempre lo estamos colapsados en cuanto a terapia intensiva para nuestras necesidades básicas y la absoluta carencia ya de los medicamentos que se utilizan justamente para cuidados críticos y que hoy justamente está en una
una situación ascendente de demanda no puede permitirnos encontrarnos sin estos insumos en esta situación que nos obliga a todos a poner el máximo empeño. Los médicos, dentro de nuestras posibilidades, siempre hemos denunciado, siempre lo hemos hecho, y esta situación en la que tenemos que estar alertas, dedicados, concentrados y prestos en nuestras trincheras, en nuestros lugares de trabajo, no nos permite salir a hacer manifestaciones masivas, no nos permite apenas a través de los medios, a través de ustedes que de repente nos acompañan en este tipo de denuncias, en este tipo de situaciones, dan el espacio para que hagamos conocer esta situación. No estamos en stock crítico, estamos en stock cero. Que la gente entienda que estamos en stock cero, en lo que se necesita. Los pacientes hoy que pueden, tienen que estar gastando por día más de 1 millón, más de 2 millones, 3 millones de guaraníes, consiguiendo los medicamentos que se necesitan en terapia. No son medicamentos baratos. Cuídense, cuídennos a todos, cuidémonos entre todos, porque si sigue este ascenso, si sigue esta necesidad en los servicios y con esta carencia prácticamente total en cuanto a diversos insumos que se utilizan como se dice, como pan caliente en las terapias, olvídense de que van a poder salir de ahí vivos si es que seguimos en esta situación. Realmente es lamentable, es vergonzoso, lo tenemos que decir. Nosotros no tenemos las armas suficientes para enfrentar a esta enfermedad. No lo tuvimos prácticamente nunca en los hospitales, y peor aún en esta situación estamos con stock cero para muchos medicamentos que son esenciales en este momento. Doctor Irala, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, y hasta cualquier momento, buen resto de jornada, y sigamos cuidándonos dentro de lo que podamos entre todos, porque realmente la situación puede ponerse mucho más fea de lo que ya estamos siendo testigos en los hospitales. Jorge, Carlos, hasta cualquier momento. Dale, señor, muchas gracias, doctor Lirio Irala, Sindicato Nacional de Médicos. Entre paréntesis, para cerrar, doctor, yo no había visto el informe de hoy. Procesamos 3.794 muestras, 1.055 positivos. 1.055, ayer tuvimos 500, el promedio en las últimas semanas de 500. Superamos los 1.000 ahora. Superamos los 1.000, 15 fallecidos, 855 internados, 142 unidades de terapia intensiva. Subieron muchísimo los números. Fíjate que ayer tuvimos 12, ahora subieron a 15 fallecidos. A medida que van subiendo los infectados, van subiendo los fallecidos. Les pedimos a la ciudadanía encarecidamente, por favor, a las familias paraguayas, a los jóvenes, a la gente, a los empresarios, que hagan respetar las reglas sanitarias. Con estos números, si continuamos de esta forma, vamos a pasar una Navidad y un año nuevo para el olvido, a pesar que este año es para el olvido por esta pandemia. No dejemos un lugar libre en nuestra mesa por falta de la conciencia nuestra. En nosotros está ayudarlos, tratar de sanarlos, pero también a un reclamo enérgico a las autoridades de salud que hagan su trabajo como tienen que hacer. Ha mejorado salud pública estructuralmente, han aumentado las camas de terapia, pero no van acompañados de una buena gestión administrativa en la provisión de medicamentos. Entonces empaña su trabajo, empaña lo que hemos crecido, porque tenemos hospitales que funcionan, pero funcionan a medias, entonces no es una buena gestión. Y le digo con todo el cariño del mundo y como colega le digo a los que están ahora en la parte y que son autoridades en el Ministerio de Salud, que cumplan su misión y su función, nos den medicamentos y revean estas situaciones. Y como dijo Jorge, elijan a las mejores personas para que hagan el trabajo que tiene que hacer. Este rechazo de la DNSP va a costar caro y va a costar que la gente pueda morir a causa de falta de medicamentos. Qué terrible. Doctor, muchísimas gracias. Muchas Fuerza, gracias. doctor. Muchas gracias. Te sigo en Jorge. las redes y te agradezco que siempre nos atiendas, que siempre estés con tus consejos. Hoy vi un mensaje que lanzabas también en las redes sociales y todo recae en ustedes. Impresionante. Yo te veo una cara de cansado. Mañana seguro arrancás temprano, pero fuerza, doctor. Muchas gracias, Jorge. Hacemos una pausa. Venimos enseguida.
Rosario de chicanas, la principal estrategia de Friedman para zafar de la justicia. La investigación del Ministerio Público sobre el caso del senador Rodolfo Friedman y su vínculo con la empresa Eventos y Servicios Sociedad Anónima ESA casi no avanzó debido a que está plagada de chicanas de parte de todos los imputados en este caso. El fiscal Osmar Legal ya fue recusado 4 veces para evitar que tome intervención. Incluso antes de la imputación ya se pidió que se aparte a la gente del caso. El 31 de agosto pasado imputó, pero 3 semanas antes, cuando Legal se dirigía a Villarrica para allanar la sede de ESA y con la intención de requisar importantes documentos, presurosamente Rodolfo Friedman presentó recusación contra el agente fiscal. De igual manera se hizo el procedimiento con otro fiscal y fue ahí que se encontraron documentos que demostraban que la empresa ESA pagó con dinero de sus cuentas bancarias muchos de los lujos que adquirió el senador. Las denuncias que hizo el ex socio comercial de Friedman, Hugo Alexander Torales, que se indicaban que la empresa ESA era en realidad propiedad del senador Rodolfo Friedman, comenzaron a tener un grado de certeza documental. Con todos esos elementos es que se imputó a Friedman, su esposa Marly Figueredo, su primo Silvio Álvaro Alfaro, su contadora Lourdes González, Eduardo Domínguez y el diputado Eber Noguera, pero el procesamiento de estas personas, lejos de ser el inicio de una investigación judicial, se transformó en un callejón sin salida de chicanas procesales que se fueron turnando en presentar a los imputados. Eduardo Domínguez, quien era la mano derecha de Rodolfo Friedman en la gobernación del Guairá, por ejemplo, es el que más obstruye el avance del proceso, ya que presentó 3 recusaciones contra el fiscal Osmar Legal. Cada vez que se confirmaba el agente en el caso, Domínguez presentaba otra recusación y también presentó una denuncia contra el agente ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Domínguez también planteó un recurso para que el proceso sea juzgado en los tribunales del Guairá, pedido que no corrió. Después, el matrimonio Friedman-Figueredo entró en acción presentando chicanas una tras otra. Cuando fueron llamados a la audiencia de imposición de medidas, ambos presentaron un recurso de reposición contra la providencia que los citaba a declarar. Eso hizo que se suspenda la audiencia un par de veces. También Friedman apeló la resolución por la cual se embargaba sus bienes. Finalmente, cuando Rodolfo Friedman y Marly Figueredo se presentaron a la audiencia de imposición de medidas y le dieron la libertad ambulatoria con la exigencia de cumplir con algunas reglas de conducta y una fianza, apelaron la medida y pidieron un trato especial para no cumplir con lo dispuesto por el juez Rolando Duarte. De esta manera, desde hace 4 meses que la causa no puede avanzar debido a las chicanas que se turnan los procesados en presentar impunemente, ya que ningún juez se atreve a sancionar por litigantes de mala fe a Duarte y Cacabelos y a sus abogados satélites. Es increíble, el caso Friedman no avanza por estas chicanas que después vamos a hacerle seguimiento también. Me pasan acá esto que pasó con un compañero acá de trabajo de Unicanal. Pero hoy se fue, dice él, al IPS descompensado y con fiebre. El termómetro en el cuello decía que no. Más tarde una doctora a 5 metros me preguntaba lo que sentía. Me recetó un antigripal y antialérgico, además de un papel que decía que consulte y a casa. Hecho bolsa, llegué a un sanatorio privado y aquí me tienen internado, dice, por neumonía bilateral por posible COVID. Ahora me plantean el costoso tratamiento con Remdesivir y IPS tiene el medicamento. Y acá me están contando, teníamos que preguntar mañana, vamos a hacer en la radio. En IPS se compraron miles de dosis de Remdesivir, pero nadie sabe que hay en existencia. Ni siquiera los médicos, por eso ellos no recetan. Y está probado que el Remdesivir reduce en 30% las internaciones cuando se aplica en un momento determinado del paciente en la etapa de COVID que nos explicaron el otro día. Y además el IPS tiene un acuerdo con el Ministerio de Salud. ¿Por qué no comparten con el Ministerio de Salud? Nadie sabe, reitero, en IPS, ni los propios médicos. Y esto pasó con un colega, con un compañero de trabajo. ¿Vieron recién? Que ahora está en este sanatorio privado, le van a tratar con Remdesivir, son 6 dosis, cada dosis cuesta 1.600.000 guaraníes, casi 10 millones de guaraníes. ¿Por qué no se da esa comunicación? IPS, Ministerio de Salud, IPS hoy tiene Remdesivir, ¿por qué no cuentan que tienen esa medicación para que se utilice? Vamos a anotar acá otro pendiente que vamos a hablar mañana en Radio 1.
Bueno, cambiamos de tema. ¿Qué pasa en la caja de pensionados y jubilados municipales a la deriva? Nosotros accedimos a un informe de la Contraloría General de la República en el que se hace referencia, detecta un faltante de 42.000 millones de guaraníes. El Tribunal Superior de Justicia Electoral anuló las elecciones en la caja, pero la comisión directiva se niega a acatar la resolución. Vemos este informe y hablamos a la vuelta con el abogado Aldo Alvarenga. Vamos a irnos a la justicia. Hoy mismo nos vamos a la justicia para volver el lunes con una resolución en mano. Pero mientras tanto nosotros necesitamos a ustedes necesitamos que se lacren las oficinas para que no se quiten la documentación que se robaron de la oficina a la cara. Puede abrir ahí. Ustedes pidieron acá la presencia del personal policial. Está con usted, entonces vamos a respetar. Si se llegan a los golpes, no vaya. Violencia genera violencia. Caja de pensionados y jubilados municipales a la deriva. Se hizo patria. La caja de jubilaciones y pensiones del personal municipal desde hace años se viene debatiendo en medio de los líos judiciales y electorales. Hay graves denuncias de hechos de corrupción y un millonario faltante de dinero. Actualmente se abrieron dos frentes, uno en el campo electoral con un fallo de la justicia electoral del pasado 6 de noviembre que anula las elecciones en las que Bernabé Peralta fue electo como presidente y ordena la cancelación del mandato de los miembros del Consejo de Administración de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal, declarando inhábiles y la nulidad de la oficialización de todas las candidaturas del Movimiento de Acción y Servicio Más debido a violaciones de la Constitución Nacional en su artículo 148. El otro grupo que pugna electoralmente dentro de la institución trata de hacer cumplir el mandato judicial, pero los liderados por Bernabé Peralta se niegan a acatar lo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral dispuso, cayendo en el delito de desacato. De esta manera, la caja está acéfala. También existe una denuncia que señala que Bernabé Peralta, Luis Caballero Candia, René Medina, Estela Galeano de Orué, Venancio Díaz, Fabiana de Calabrese, Juan Amarilla, Edgar Acevedo, Viviana Brocchi, Miriam Martínez, Ignacia Riquelme, Joel González y Agustín Abogado, desde el año 2007 vienen dirigiendo la caja y en cada elección se turnan para ocupar la presidencia y los otros cargos. De esta manera manejan a su antojo los destinos de los funcionarios municipales del país y de los jubilados. De estas personas, la gran mayoría ya fue denunciada penalmente por manejos inapropiados, pero en ningún caso sus procesos pudieron avanzar debido a las chicanas que se van presentando y además apuntan a que el diputado Roberto Eudes González del Consejo de la Magistratura presiona a jueces para frenar los procesos judiciales, pagando de esta manera que este grupo de directivos le hayan otorgado, según las denuncias, de manera irregular una jubilación como funcionario de la caja. Gladys Galeano, secretaria del Sindicato de Funcionarios de la Municipalidad de Asunción, denunció que Roberto González fue contratado por 2 años como asesor jurídico en la caja y que luego ya le dieron una jubilación y tiene un sueldo de 10 millones de guaraníes cuando todos los aportantes tienen que trabajar 30 años para llegar a la jubilación. Paralelamente a este conflicto electoral, bien en la caja de jubilaciones se tienen los procesos judiciales donde, por ejemplo, en un solo caso, el fiscal Luis Piñanes imputó a Luis Caballero Candia, quien fue presidente durante el periodo 2011-2015, y a toda su comisión directiva por un daño patrimonial de 1.253.247.839 guaraníes. También la Contraloría General de la República realizó una auditoría donde encontraron graves faltantes de dinero y la suma total asciende a unos 42.000 millones de guaraníes. Todos estos casos también fueron judicializados, pero todos se encuentran parados con chicanas y los denunciantes acusan al diputado González de ser la persona que está intercediendo para que no avancen los procesos y ya solicitaron a la Cámara de Diputados la pérdida de investidura del parlamentario por tráfico de influencias, pero eso tampoco ocurrió. Aldo Alvarenga, asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Qué lío, ¿eh?
Un lío tremendo, bárbaro. Parece el viejo oeste que estamos viviendo en una institución pública que maneja dinero privado. ¿Cómo no se acata lo que dispuso el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en 2 resoluciones, prácticamente en una de las resoluciones anula las candidaturas de estas personas que acabamos de ver, y en la otra resolución los inhabilita. Hay 2 artículos principales por los cuales se agarra el proceso electoral. Uno es el artículo 17 de la ley 122/93, que dicen que solamente una sola vez pueden ser reelectos. Hay un proceso electoral al cual nos sometimos nosotros, porque yo también era uno de los concursantes para la presidencia de la Caja. Nos sometimos a ese concurso, nosotros le impugnamos a ellos, no corrió esa impugnación. ¿Por qué? Empieza ya con esto. El Tribunal Electoral Independiente, el que juzga las elecciones, voy a decir así, al más vulgar término como ellos utilizan, le eligen al gángster, al capé del momento, o al amigo, por decirlo así. Bueno, vos vas a ser miembro del Tribunal Electoral Independiente. Entonces el día de mañana nosotros presentamos este tipo de impugnaciones y ellos te rechazan, no al lugar te ponen. También el otro artículo y de la Constitución Nacional es el 198, a donde siempre nosotros lo debatimos los abogados y también ustedes los periodistas antes de las elecciones, que uno tiene, si es presidente de la República, miembro del Consejo, de una entidad binacional o miembros del Consejo de Entes Autónomos Autárquicos, debe de renunciar 90 días antes de cada elección. También impugnamos eso, lo manifestamos al Tribunal Electoral, que pasa un nuevo rechazo. Entonces, mientras de que se cumplían los plazos procesales para acudir al Superior Tribunal de Justicia Electoral, se realizaron las elecciones, de las cuales nosotros salimos segundo. Evidentemente, nuestros resultados nos daban a nosotros como legítimos ganadores. Pero al final, ellos fueron los ganadores legales. ¿Por qué? Porque este tribunal hace valer un acta falsificada, a donde nosotros ganamos como movimiento. Somos 2 los movimientos que ganamos y ellos salieron en tercer lugar, pero al final legalizaron que fueron ellos primeros. Entonces, ellos hacen como si fuera que ellos ganaron las elecciones y hoy día están diciendo nosotros somos los ganadores. Evidentemente van a ser los ganadores si están falsificando todo lo que hay de por medio, ¿verdad? Entonces, nosotros comenzamos una lucha frontal, una batalla judicial electoral y decíamos, no puede ser. En época de pandemia tenemos un terrorismo de Estado de Derecho en la justicia electoral. Y ojo que no son los miembros del Superior Tribunal Electoral, sino son los miembros del Tribunal Electoral de la capital. En específico doy nombre y apellido. ¿Por qué? Porque tengo pruebas, Jorge. ¿Quién? Guillermo Casco y Hermes Medina se pasearon por las leyes, tanto por la ley de la Caja Municipal como por la Constitución Nacional, y nosotros decimos, tanto dinero en la justicia electoral para que unos jueces hagan lo que ellos quieran con la ley o lo que ellos digan que tenga que ser, ¿verdad? Y no es así. Nosotros reclamamos la nulidad de esas candidaturas, que es lo que al final se dio. ¿Por qué? Porque lo que hacían Guillermo Casco y Hermes Medina, que son vergüenza nacional para el Tribunal Electoral, y además que no son electos ellos por los ministros del Superior Tribunal Electoral, ellos son electos por la Corte Suprema. Entonces de ahí se viene otra vez un pequeño debate, ¿verdad? Que hoy día no vamos a debatir todavía eso, pero digo, apelamos nosotros eso, nos fuimos al Tribunal Electoral, Tribunal Superior de Justicia Electoral, a donde nos dan la razón. Nos dicen ellos, bueno, el artículo 17 de la ley de la Caja está bien, ustedes invocaron correctamente eso, y también invocaron correctamente la Constitución Nacional. Y dicen ellos, hágase cumplir la ley. Dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Entonces, le anulan las candidaturas a todos los que participaron nuevamente, porque hacen una ronda tipo cooperativas. Hacen una rondita de ellos y vuelven, uno es presidente, el otro. De un solo ejemplo, Luis Caballero Candia, anterior presidente, a donde hay el faltante de 47.000 millones, de acuerdo al informe de la Contraloría. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Contraloría General de la República. Él está ya 5 periodos, siendo que la ley dice podrán ser reelectos una sola vez en sus mandatos.
pero ellos lo toman. Podrán ser reelectos una sola vez como miembros del Consejo, podrán ser reelectos una sola vez como presidente, otra vez como representante de los intendentes. O sea, esto es una joda, ¿verdad? Dentro de la caja. Estábamos mostrando en el informe, ¿qué tiene que ver acá el diputado González? Muchísimo que ver. Hay Ok. una con flecha que quiero, y como lo digo nuevamente, ¿verdad? Como abogado con pruebas yo tengo, este personaje que no me representa a mí, evidentemente yo soy de Capital, él es de Cordillera. Si vemos nosotros los antecedentes por los cuales él está pasando, estos son antecedentes solamente quitados de la página, de una de las páginas de uno de los diarios de mayor circulación. Tiene imputaciones por todos lados, malversaciones. Bueno, amén de eso, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que me recuerdo de Roberto González, que fue ministro, fue miembro del consejo de una entidad binacional, fue asesor jurídico en un lugar. Me acuerdo que fue 2 años asesor jurídico de la Caja. Pero sin embargo, en un historial de aportes, él figura en la Caja como si fuera que él era un aportante voluntario por un tiempo. Luego retiró todo su aporte y luego lo devolvió todo. Entonces un día dice, cuando él es asesor jurídico, dice, ahora me quiero jubilar. ¿Y con cuánto? Son más de aproximadamente 12 millones de guaraníes mensualmente él cobra. ¿Y cómo es eso? Hoy cobra él de la Hoy caja. cobra de la Caja como jubilado. Y nosotros no sabemos cómo aportó, cuándo aportó. Es ilegal desde donde le mires. Cuando él comienza, agarra su aporte, un día retira todo y al día siguiente, bueno, al día siguiente no, después de 20 años dice, vuelvo a aportar otra vez. Y ahora ya quiero ser jubilado. ¿No te parece, Jorge, que si le hacemos nosotros a la gente de IPS, se nos van a venir encima? Solamente esto en la Caja Municipal puede pasar. Entonces, esa plata que nosotros los empleados o funcionarios venimos depositando, cada mes se nos descuenta de nuestro sueldo, esa plata tiene que rendir sus frutos. Esa es como una plantita que está creciendo, echa una manzana, entonces se recoge. O sea, vivimos de los intereses, de esa platita que nosotros estamos aportando. ¿Qué pasa de los intereses de Roberto Edu de González? Él decidió simplemente un día, hoy me jubilo en la Caja Municipal. Claro, yo soy diputado, tengo una inmunidad, pero acá se acabó esto, porque esto sale a la luz. Si el sistema informático es vulnerado, vamos a saber. Tenemos una fiscalía de delitos informáticos. Y es cierto lo de pedir el desafuero. ¿Quién es nada más y nada menos? Presidente del Consejo de la Magistratura, mi querido Jorge. Entonces, ¿cuál es el lunes con flecha? ¿Viste un episodio donde nosotros nos fuimos a la Caja a notificarle, ¿verdad?, de las resoluciones? Inmediatamente nos cierran las puertas. Yo empujo la puerta. Y lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Esa puerta. Porque al decirle nosotros, les traemos las resoluciones 28 y 29 del Tribunal Electoral, a donde les declara inhábiles. Y nosotros tenemos que asumir, y no por las trampas encima que ellos hicieron. ¿Quién hoy tendría que ser el presidente de la caja? Su humilde servidor tendría que ser, sí. Yo tendría que ser por un mandato de la ley, por lo ¿Qué que dice la ley, ¿Qué Jorge. dice la justicia electoral? ¿Anula? Le anula sus candidaturas y por otro lado los deja inhábiles de por vida a 2 personas. Claro, pero ¿y quién queda al frente? Lo que dice el Código Electoral es inmediatamente deben asumir los segundos más votados, ¿Qué son ustedes? que somos nosotros. Sin tener en cuenta, como te dije, las que altas ganaron. falsificadas y todo, Que en puridad ganaron todo lo que ustedes, sea. según dicen, ¿no? Así mismo, que ganamos nosotros. Una vez que entremos nosotros lo vamos a demostrar también en la justicia. Porque imagínate, Y ustedes no pueden entrar a la oficina. no podemos entrar. Entramos una vez, la primera vez que llevamos las notificaciones y fuimos desalojados por un fiscal, Fernando Delfino. Fuimos desalojados por él, nos dice a nosotros, bueno, salgan ustedes y salgan también ustedes los oficialistas. ¿Cuál en es el aquel documento momento. que legitima que ustedes son los actuales directivos de la caja? Y lo dice la ley, lo dicen las resoluciones, mi querido Jorge. Ya sé, resoluciones de la justicia Del electoral. Tribunal Superior de Que por Justicia eso digo, Electoral. ¿cómo no se va a respetar eso? Bueno, resulta ser de que hay otra vez unos pequeños procesos, ¿verdad?, que a veces debemos de hacer nosotros en los estrados judiciales, que son las ejecuciones de sentencia y los cúmplaces. Pero a veces no hace falta. Cuando los hechos públicos, cuando los hechos son demasiado... ¿Recurrieron esa decisión? Nosotros estamos recurriendo No, ahora. no, digo los otros. Que no Los querían otros salir. recurrieron fuera de plazo y presentaron una acción de inconstitucionalidad. ¿Y por qué ustedes recurrieron si es favorable a Nosotros recurrimos para que nos den una aclaratoria Ah. de una vez por todas, para que el Superior Tribunal Electoral diga, Para bueno, que se ratifiquen en esta salgan resolución? ustedes
y entran ellos. Hasta tanto se hagan las elecciones. Noviembre. Esto fue en noviembre del año pasado, diciembre del año pasado. Hace un No, año, perdón. En diciembre del año pasado fueron las elecciones. Esto salió en noviembre de este año. Ahora. Ahora salió esto. O sea, ¿Y por qué? este equipo, según esa resolución, casi un año estuvieron de manera usufructuando o apoderándose del cargo, no sé cómo se dice, desde el punto de vista legal, de manera ilegal. Así mismo. De manera ilegal, para empezar, el Tribunal Electoral Independiente. Ahí vos ya no tenés ninguna garantía del manejo transparente y real de la plata que maneja la caja. Imagínate, Jorge, que vos seas el ¿Qué garantía presidente. va a tener si la justicia, el órgano que determina la validez del resultado de una elección, te dice, vos no tenés que estar allí, está? Son pagados por ellos. Porque ¿quién paga los sueldos del Tribunal Electoral Independiente? La caja, el presidente. ¿Y dónde está la oficina? No te voy a decir que la oficina está a 2 kilómetros de distancia. Está a 2 oficinas de la oficina del presidente. Y todos los días se pasaban reuniéndose. Entonces comienza desde ahí. Y hay una lesión de confianza, falsificación de instrumentos públicos y un daño y perjuicio para todos nosotros los que nos candidatamos. Y además de que asumió ilegalmente. Tengo que hacer una pausa. Creo que esto va para hablar un montón, ¿verdad? Como este es el único país donde no se respeta una resolución de la justicia electoral. Pero ¿por qué te imputa Delfino? Me imputa Delfino por perturbación a la paz pública porque, como te comenté, yo empujé la puerta el día que nosotros teníamos que notificar. Porque hablamos con el portero y le dicen, al portero le dan órdenes, por supuesto, ¿verdad? Y le dicen al portero, si es la justicia electoral, cerrarle la puerta, pero están funcionarios. Nosotros estamos con funcionarios de la justicia electoral, que son custodios, que son como unos escribanos. Entonces, nos cerraron por la puerta y yo lo empujé. Y Jorge, lo voy a hacer una y mil veces. ¿El informe de Contraloría qué fecha tiene? El informe de Contraloría tiene fecha de noviembre del 2020, pero es del año 2018, donde la misma Gavilla se encontraba manejando la caja municipal. ¿Peralta compañía? Todos. Es más, de esa administración sale el informe de Contraloría faltante de 47 mil millones de guaraníes. De 47 mil millones, aparte de unos 4.700 millones de guaraníes en pagarés que no se pueden cobrar. ¿Cómo es eso? Yo puedo elegirle a un mendigo, y darle 1.000 millones de guaraníes. Hacerle firmar un pagaré, eso se llama préstamos a terceros. Ese pagaré prescribe y vence a los 4 años. Eso ya no se puede cobrar, Jorge. Bueno, me tengo que ir. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Mañana te llamo en la radio, ampliamos y hacemos seguimiento a lo mejor el próximo martes también con la otra gente que acá me piden derecho de réplica que le vamos a dar siempre. Sí. Pero yo siempre parto de los hechos objetivos, como siempre digo. Ahí tenés esa resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que anula el resultado anterior y tenés ese informe que es contundente y lapidario de la Contraloría General de la República. Y acá, más allá de las diferencias que puedan tener ustedes, ¿quiénes van a ser los perjudicados? ¿Cómo decís? Ese funcionario que a lo mejor toda su vida aportó y si no hay garantía en el manejo de este dinero, ¿quién le da después la seguridad, la tranquilidad cuando llega la jubilación? Que es un serio problema en nuestro país. No solamente ustedes en esa caja, sino que en varias otras, ¿verdad? Por eso me parece este un tema que amerita insistir y después hablar más detalles, después las reformas que se tienen que hacer, si están ustedes de acuerdo o no con ese ente regulador que se quiere crear, que al final parece que no avanzó. Todo eso tenemos que hablar después. Me imagino que con todas estas cosas nosotros podemos decir que estamos totalmente de acuerdo con un ente regulador. Doctor, gracias por tu tiempo, seguimos en contacto. Muy amable, Jorge. Bueno, nosotros cerramos con la pausa, ¿sí? Gracias por acompañarnos. Esto que contamos el Ministerio de Salud, van a leer en el diario Hoy Digital enseguida. Nosotros le hacemos seguimiento mañana, también está en nuestras redes sociales. Este documento revelador que mostramos hoy, que desnuda la realidad del Ministerio de Salud en los procesos licitatorios y en esto que nos contaban los médicos. Qué dura realidad de que estamos ya en saldo rojo de medicamentos, no solamente para COVID, sino para otras patologías. Gracias por acompañarnos, buenas noches.